Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Les saludamos, espero que estén bien en sus cuarentenas. Cuéntenme, coméntenme cómo va el audio, cómo va la imagen, porque me comentaron que los anteriores ya estaban mal. Entonces veamos eso primero, sino para podernos cambiar al Zoom. Veamos cómo está la red. Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Les saludamos, espero que estén bien en sus cuarentenas. Coméntenme cómo va el audio, cómo va la imagen, porque me comentaron que los anteriores ya estaban mal. Entonces veamos eso primero, sino para podernos cambiar al Zoom. Veamos cómo está la red. Hola chicos, ¿cómo están? Les saludamos, espero que estén bien en sus cuarentenas. Entonces, comenzamos. Si todo está bien, acabado de revisar y comencemos. El día de hoy les voy a hablar qué son ácidos nucleicos, sobre replicación, transcripción y traducción genética. Entonces, la anterior clase, el anterior video que nosotros tuvimos de biología, vimos lo que eran biomoléculas. Las tres principales biomoléculas que eran carbohidrato, lípido, proteína. ¿Cierto? Una última biomolécula son los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué es un ácido nucleico? Un ácido nucleico es una conjunción de tres estructuras distintas que va a formar una estructura en general. Entonces, el ácido nucleico como tal se ve de la siguiente forma. Vamos primero a diferenciar que existen dos tipos de ácidos nucleicos. Todo ácido nucleico va a tener tres cosas. La primera, el grupo fosfato. La segunda, un azúcar que viene de un monosacárido de los carbohidratos. Y la tercera, una base nitrogenada que muchas de las veces viene del metabolismo proteico. De las proteínas que ustedes comen, por ciertos ciclos internos tenemos que sacar estas bases nitrogenadas. Entonces, tanto el ADN y el ARN se van a diferenciar en dos pequeñas cosas. Por lo cual, si nosotros podemos decir que un ácido nucleico es una estructura de un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Como ya les mencioné, los ácidos nucleicos tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido nucleico llamado ácido desoxirribonucleico y el otro que se llama ácido ribonucleico. ¿Cierto? Entonces, el ácido desoxirribonucleico, la diferencia es que aquí tenemos una desoxirribosa, que ya vamos a ver a futuro con la comparación de la ribosa. Entonces aquí tenemos esto. Estas estructuras de ácidos nucleicos tendemos a llamarlos monosacáridos. Perdón, nucleótidos. Estas estructuras van a ser llamados nucleótidos y son la base de la cadena de todo el ADN. ¿Sí? Entonces, si nosotros regresamos anteriormente,
tenemos lo que se llaman la ribosa y la desoxirribosa, que son el monosacárido. Respecto a la base y respecto al fosfato, todo este fosfato está dado por la absorción que nos dio nuestras madres desde el parto, desde la concepción, o está dado por ciertos alimentos, como por ejemplo los folatos o el ácido fólico que ustedes consumen. Respecto a las bases nitrogenadas, nosotros tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, que se las va a diferenciar de acuerdo a su forma estructural química. Entonces, se les va a llamar purinas a la adenina y a la guanina porque poseen un anillo de tipo púrico. ¿Qué es el anillo de tipo púrico? Esto de aquí que observo. Es un pirrol, un pentágono unido a un hexágono. A esto se le llama anillo púrico. Nosotros podemos darnos cuenta que tanto la adenina y la guanina se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que hay un cambio en la posición del grupo amino y hay un doble enlace oxígeno. Entonces, esta diferencia hace que tenga que llamarlas de distintas formas. Bases púricas. Las que no tienen ese anillo púrico se las va a llamar pirimidinas. Y estas pirimidinas suelen hacer timina y citosina en el ADN, pero en el ARN esta timina se metila y pasa a ser uracilo. ¿Qué significa metilarse? Metilarse es perder este grupo CH3 y con ello volverse uracilo. ¿Sí? Entonces una timina se metiló perdiendo y se volvió uracilo. Respecto al monosacárido, nosotros tenemos dos tipos de ácidos nucleicos llamado ADN y ARN. El ADN o el DNA es aquella molécula que en su estructura ha perdido un oxígeno. Por eso se llama desoxi, que no tiene un oxígeno. Respecto a la ribosa, que nosotros podemos ver aquí en la posición 2 y 3 tienen OHs que están totalmente correctos. Esto es una ribosa y acá como perdió es una desoxirribosa. ¿Qué conlleva tener estos oxígenos? Si se acuerdan en la anterior clase nosotros hablábamos que los oxígenos tienen pares libres. Y estos pares libres permiten realizar algo que se llama un enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Es la zona donde dos elementos van a poder compartir, intercambiar, perder o ganar electrones. Entonces, si yo tengo pares libres electrónicos de los oxígenos libres, es mucho más probable que me comiencen a atacar otros tipos de compuestos a esto. Entonces, con lo dicho, ¿qué es más estable? Si nos vamos por aquí, ¿la ribosa o la desoxirribosa, chicos? Les leo en sus comentarios. ¿Qué es más estable, la ribosa o la desoxi? ¿Cuál es más estable? Muy bien, Percy, Doménica y Steven. La desoxi es más estable, porque si estamos diciendo que el oxígeno tiene pares libres y que puede ser atacado y formar enlace con cualquier otra cosa, ¿qué es más estable? Aquella molécula que no va a ser atacado mucho tiempo, o aquella molécula que tiene menos sitios de ataque.
Entonces, si nosotros vemos la desoxi y la ribosa, la desoxi va a ser obviamente más estable porque tiene un sitio de unión aquí, un sitio de unión acá y un sitio de unión acá. Entonces, estos tres puntos de oxígeno son los puntos de unión que se van a formar el ADN. Por eso se llama ADN. Pero en el cambio en el ARN, al tener este punto, este y este, son cuatro puntos de unión. Si bien por un lado se puede unir siempre por el carbono 1 la base nitrogenada y por el carbono 5 se va a unir otra vez un grupo fosfato, en el caso de la desoxirribosa, la única opción para que se vuelva a unir el grupo fosfato y formar la cadena va a ser obviamente el carbono de unión 3. Pero en cambio, si nosotros nos vamos a la ribosa, vamos a tener la base nitrogenada en el punto 1, el fosfato en el punto 5, pero el fosfato puede estarse uniendo a 2 o a 3, con lo que hace inestable la molécula. Por eso, ADN es mucho más estable que ARN, por este simple hecho de que existe un grupo hidroxilo de más. ¿Sí? ¿Dudas? Parece que se me abrió un micrófono, chicos. Ya les arreglo porque escuché un eco. Me confirman si esto es verdad. A ver, volvamos a repetir esa parte. Nosotros tenemos la base, el monosacárido, que en este caso va a venir desde la glucosa, que va a ser la ribosa y la desoxirribosa. Nosotros tenemos en el ADN una desoxirribosa que ya vimos que le está faltando un OH, un oxígeno, por eso es desoxi, sin oxígeno. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el ADN que es parte de esta desoxi y por otro lado tenemos el ARN que es parte de esta ribosa. Entonces, siempre recuerden, por el carbono 1, por este oxígeno de aquí, al tener pares libres electrónicos, puede formar un enlace. Entonces, lo más probable es, y es lo que va a suceder, que en el carbono 1 siempre se vaya a unir una cadena de base nitrogenada. Una base nitrogenada, que puede ser cualquiera de estas. Adenina, guanina, timina, citosina, en el caso del ADN. En cambio, en la ribosa, en el carbono 1, se van a unir igual estas bases nitrogenadas, pero en vez de timina se va a volver uracil. ¿Sí? En cambio acá, en el carbono 5, lo que se va a unir es la otra parte, que es el grupo fosfato. Este grupo fosfato va a tener que unirse al carbono 5 y va a tener que obligatoriamente unirse al carbono 3, porque ese fosfato tiene el chance de unirse a dos lugares distintos. ¿Sí? Ahora, entonces, como el ADN tiene los tres sitios de unión ocupados, la molécula es estable porque ya no recibe ataque de ningún sitio. Pero en cambio el ARN, como tiene los dos lugares ocupados y abajo tiene dos posibilidades, puede ser que ese fosfato se una a este punto de la ribosa 2 o puede que se una a este punto de la ribosa 3. Pero siempre va a haber un OH libre que le va a ser reactivo, porque como tiene electrones libres en su exterior, siempre va a buscar que le ataquen. Y por ende va a ser inestable, porque cualquier agente, cualquier radical libre en su cuerpo va a provocar que genere y comience a romperle el ARN. ¿Sí? ¿Dudas?
Steve, ¿entendido? Entonces sigamos, lo sigo leyendo en los comentarios. Entonces, un ácido nucleico va a tener tres formas distintas. Por una parte, el monosacárido, que puede ser ribosa o desoxirribosa, que va a formar con la base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina, uracilo o timina, un enlace glucosídico, porque es un enlace con una glucosa. ¿Sí? En cambio, por el otro lado, siempre va a estar unido un grupo fosfato. Cuando yo tengo únicamente el azúcar y la base, esta recibe el nombre de nucleósido. Pero si en cambio tengo las tres cosas unidas, que es la base, el azúcar y el fosfato, ahora se llama nucleótido. Y este nucleótido va a depender de la cantidad de dichos fosfatos que tengamos. Por ejemplo, tenemos adenosina, que es el nucleósido, que es la base de adenina más esto. Como nucleótido, adenosina, con la base de adenina. Pero podemos tener nucleótido monofosfato, que sería por ejemplo adenina monofosfato con la adenina, con la guanina, guanina monofosfato, y así con otras demás. Pero si tuviera dos, estas se llamarían difosfatos y sucesivamente solo hasta tres, que podría llamarla trifosfato. Entre más fosfatos tenga una molécula, más energética es, porque como tiene mayor cantidad de electrones por los oxígenos y los fosfatos, al romperse estos enlaces van a liberar cierto tipo de energía. Y a ese tipo de energía muchas de las veces se suele llamar energía de tipo químico. Entonces, todas las bases nitrogenadas, todos los nucleósidos y los nucleótidos muchas de las veces también sirven como fuentes o son precursores para información y energía química. ¿Sí? Entonces, recordemos, la base y el monosacárido siempre un enlace glucosídico. Pero si nosotros nos vamos al enlace del fosfato, ya sea con el azúcar o ya sea entre los fosfatos, van a tener distintos nombres, que vamos a ver lo siguiente. Entonces, si yo aquí tengo mi ribosa y esta ribosa está unida a una base nitrogenada, enlace glucosídico. Pero si esta ribosa ya está unido al grupo fosfato, se va a llamar enlace fosfoester o enlace éster o enlace diéster. ¿Sí? Pero si yo ya tengo uniones entre fosfatos y fosfatos, ahora se llama fosfanidro el enlace. Entonces debo conocer esos tres tipos de enlace y van a recordar. ¿Cuál es la función principal del ADN y el ARN? Las dos ácidos nucleicos tienen como función principal la del ADN contener toda la información genética de una manera estable, compactada y condensada. La del ARN sirve para como precursor o intermediario para la expresión del ADN. Entonces, ¿qué es lo que sale del núcleo? ¿ADN o ARN?
¿qué es lo que sale del núcleo? No qué es lo que tengo en el núcleo. En el núcleo ustedes tienen ADN, obviamente, porque es de información genética celular. Pero ¿qué va a salir? ¿Qué es más inestable y puede durar menos tiempo y por ende no puede causar tanto daño? Lo único que va a salir obligatoriamente, muy bien Mau, es el ARN. El ARN es el único que puede salir del núcleo y a esa primera copia del ADN se le va a llamar ARN. ARN de tipo nuclear. Entonces recuerda, yo tengo ADN que guarda toda la información, toda la codificación de lo que ustedes son en genes, en información genética, pero esa información genética no puede ser alterada, no puede salir del núcleo porque el núcleo va a protegerla. Entonces, necesita siempre de un intermediario. Muy bien, Micaela. Necesita obligatoriamente de un intermediario para poder salir la información desde el núcleo hacia la fuente de producción proteica. ¿Cuál es esa molécula? El ARN. Y también es un intermediario, un mensajero, un ayudante que va a generar la producción proteica. Entonces todo lo que es ARN sirve para producir o es un intermediario para producir una proteína. En cambio el ADN es el código genético como tal, es su información como tal. Entonces, vamos con ADN. Si nosotros vemos aquí, tenemos una estructura de ADN, que quiere decir que tenemos distintos nucleótidos. ¿Por qué? Porque tengo un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Es decir, tengo un nucleótido, tengo un nucleótido, tengo un nucleótido. Estos nucleótidos, como ya no tienen un grupo de ataque de unión al extremo o exterior, a esta unión entre fosfato y azúcar se le llama esqueleto o se le llama cadena base. Mientras lo que codifica la información genética en una persona, en varios individuos, en una población, es la variabilidad en esta cantidad de bases nitrogenadas. ¿Qué quiere decir? Que todos como nosotros como población humana tenemos este esqueleto del ADN igualito, porque todos tenemos ribosa, desoxirribosa y fosfato. Pero la cantidad de adenina, la cantidad de citosina, la cantidad de timina o la cantidad de guanina va a diferir mucho. Entonces, ¿qué hace el ADN para protegerse frente a ataques y mantenerse estable y poder compactarse? Siempre va a unir su base nitrogenada al complemento de la base nitrogenada. ¿Qué quiere decir? Al que puede unirse. Entonces, si nosotros vemos siempre una purina, va a unirse a una pirimidina. ¿Y por qué se unen? Porque si nosotros vemos aquí un nitrógeno, el nitrógeno ustedes deben saber que tiene la capacidad de generar 3 electrones. Entonces va a formar un enlace. Y tenemos un nitrógeno aquí que va a formar un enlace. Por lo tanto, adenina y timina siempre forman dos puentes, dos enlaces entre bases nitrogenadas. Pero si nos vamos al cambio de guanina a citosina, vemos que hay 3 puentes. Entonces, ¿qué es más estable ¿qué será más estable en una codificación de ADN? ¿Enlaces adenina-timina o enlaces guanina-citosina?
Mao, recuerda que jamás vas a poder unir timina guanina. Siempre se va a unir adenina, doble enlace timina y guanina, triple enlace citosina. Entonces, ¿cuál par es más estable? ¿Cuál par es más fuerte? Muy bien, Dome. Guanina citosina. Muy bien, Eric. Guanina citosina es la más estable. Entonces, si yo quisiera hacer un trabajo de ingeniería genética, por ejemplo, quisiera replicar un anticuerpo, quisiera replicar una bacteria, quisiera generar la proteína de alguna bacteria para conseguir su código genético, nosotros podemos hacer eso. Entonces, la mayoría de investigadores lo que busca principalmente es que esa unión adenina guanina citosina no esté en gran cantidad, porque va a ser muy difícil poder eliminar esos enlaces. Pero entre más fácil tenga la cantidad de adenina y timina, más fácil es poder replicar y poder tener el gen deseado para poder hacer una transmisión genética. ¿Sí? Entonces, recuerde, el ADN como tal va a tener una base, una cadena principal, y esa cadena principal va a tener bases nitrogenadas que son los encargados de la información genética, y esa cantidad difiere por persona y difiere por especie. Adenina, timina se van a unir para ser estables con dos puentes de hidrógeno, con dos puentes de unión. En cambio, guanina y citosina se van a unir con tres puentes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál le llamo yo cadena principal y cuál le llamo cadena complementaria? Siempre que hablamos desde una unión desde el fosfato, que es el carbono 5', a una unión desde el otro fosfato, que es el carbono 3', por lo que vimos anteriormente, en esta unión, el fosfato viene aquí en 5' y se va a unir el otro fosfato a 3', la cadena principal siempre va a tener un sentido 5', 3'. Pero como necesitamos la parte inversa, ahora la complementaria va a tener el sentido inverso, que va a ser 3', 5'. A este tipo de ADN ahora se lo llama ADN de tipo doble hélice, y es el más común en todos los organismos eucariotos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos el ADN como tal, como pares de bases nitrogenadas, por ejemplo adenina, citosina, guanina y timina, que nosotros vamos a tener la doble hélice como tal, la membrana de ADN de doble hélice o de doble hebra, que va a tener que compactarse obligatoriamente porque la cadena es muy larga. ¿Y cómo se va a compactar? Hay unas proteínas específicas que se llaman histonas. Estas histonas son como unos discos capaz de enrollar 4 veces o darles 4 vueltas al ADN. Y cuando esto sucede, el ADN deja de nombrarse así y ahora se llama nucleosoma. Pero cuando yo uno muchos nucleosomas que siguen generando este enroscamiento, ahora lo voy a llamar telómero, que es un punto. Hasta tal punto de que yo puedo compactar toda la cantidad de ADN, toda la cantidad de la información genética en lo que nosotros llamamos cromosomas. Y por especie, nosotros tenemos estos cromosomas, todas las especies van a tener en sus células, en el núcleo celular, estos cromosomas compactados, en un número específico, en un número determinado de pares. Cuando esto sucede, a este cromosoma, cuando está solito lo puedo llamar cromosoma, pero cuando yo analizo todo el conjunto de cromosomas, ahora le llamo cariotipo. ¿Sí?
¿De cuánto es el cariotipo en un ser humano? Chicos. Mao, sí. Por lo general el ADN siempre va a interactuar con este tipo de proteínas, porque no es solo una proteína que se llama histona, sino es un conjunto de múltiples proteínas, es una familia de proteínas. Entonces, en el núcleo únicamente vamos a tener estas zonas de replicación, estas zonas de compactación, ¿sí? Que después ya vamos a ver que son unos nucleolos. Pero el ADN es muy capaz de solo unirse con estas, va a comenzar a compactarse porque el chiste del ADN es generar el mayor espacio posible en una célula. ¿Y cómo hace eso? Compactándose en una estructura, en un sitio donde el ADN lineal es muy largo y después de la unión con todas estas proteínas va a llegar a ser cromosoma y obviamente después va a llegar a ser un cariotipo. Cuéntame, ¿cuál es el cariotipo del ser humano? Cuando yo les digo cariotipo, estamos hablando del número de pares cromosómicos. ¿Cuántos pares cromosómicos tenemos? Muy bien, Eric. Tenemos 23 pares cromosómicos. Doménica, cariotipo, siempre cuando hablas par cromosómico. ¿Sí? En sí tenemos 46 cromosomas, pero estos 46 están en 23 pares cromosómicos y de los cuales un par es sexual. El cariotipo siempre va a hablar de los pares o de la totalidad. Entonces sí, Doménica, disculpa, me estás en lo correcto. Sí, muy bien, Santi, 22 pares autosómicos o somáticos y un par sexual, que sería nuestro cariotipo. Entonces, el ADN como tal lo que va a conservar es toda la información de tipo. Ahora, entre más tenga la capacidad de compactarse con estas histonas y formar los nucleosomas y formar el cromosoma como tal, vamos a tener el tipo cromosómico, la información en cromosomas, que es muy común en los organismos eucariontes. Pero hay ciertas partes de nuestra célula que va a generar un tipo de DNA de tipo circular. Por ejemplo, en la mitocondria o por ejemplo muchas de las veces también tiende a hacerse en el ribosoma. Entonces, no es solo común el circular en una bacteria, en un protozoo, en un parásito, en organismos procariantes. También hay en nosotros. Hay en organelas muy básicas. Pero lo más común es que toda la información genética de un organismo esté compactado de esta forma, en un cromosoma como tal. ¿Sí? Porque viene de a partir de un ADN de doble hélice. El ADN de tipo circular también viene de un doble hélice, pero es de menor tamaño. Y es muy común encontrarlo en bacterias, parásitos, pero es muy común encontrarlos en bacterias. Y cuando eso sucede, ya deja de llamarse ADN, ahora se va a llamar plásmido. Comenzamos con el ARN. En cambio el ARN tiene este problemita. La cadena, si yo la dibujo de forma estructural, va a diferir primero en la base nitrogenada timina, que ya no es timina, ahora es uracilo, porque sabemos que se metiló. Al poderse metilar, lo que logra el ADN es restaurar la cantidad de OH. Por eso, si yo al inicio tenía una codificación de desoxirribosa, ahora ya voy a tener una ribosa.
Entonces el ARN es muy similar al ADN, solo que cambia en esto, en la estructura de un uracilo y en la estructura del monosacárido, que ahora es riboso. Ahora lo que yo les mencionaba, como yo tengo este oxígeno suelto en estas zonas, en el carbono 2, este oxígeno puede reactivarse o puede ser reactivo con cualquier sustancia, muy comúnmente con los radicales libres. Y llega a ser, ¿y qué logra hacer con eso? A romper los enlaces. Porque si llega uno a esto, comienza a generar impedimento entre la molécula o comienza a generar un espacio que la molécula ya no puede mantenerse estable y por ende tiende a fracturarse consecutivamente. ¿Sí? Por eso el ARN es utilizado como un mediador para la función proteica. Porque lo que yo más tengo que guardar siempre es ADN, es mi información genética. Porque como es muy estable, va a perdurar por mucho tiempo. Pero en cambio el ARN, al ser inestable de esta forma, si yo lo dejo fuera del núcleo celular, ciertos componentes de mi célula pueden atacarlo y pueden reciclarlo. Y con ello no pueden generarme un daño a futuro, por ejemplo una toxicidad, que suele ser muy común cuando existen enfermedades que no pueden tolerar el ARN. ¿Sí? ¿Dudas? Eh, a ver chicos. Eric, entonces se queda con un radical libre. Muchas de las veces, por ejemplo, cuando yo soy acostumbrado a comer carnes masivamente en las parrillas, ellos suelen generar radicales libres. El consumo excesivo de alcohol o el consumo excesivo de tabaco o de ciertas otras sustancias del mismo ambiente genera radicales libres que suelen estar dentro de tu sistema. Y con ellos suelen muchas de las veces alterar el proceso de más adelante vamos a ver que hay un proceso de replicación y autorreparación. Entonces sí, muchas de las veces suelen romper este RN y con lo que provocan es que el mensaje de que yo por ejemplo quiero formar una proteína no llegue y me genere una alteración, un tipo de enfermedad. ¿Sí? ¿El oxígeno puede estabilizar una carga negativa? No, porque el oxígeno al tener electrones libres en su exterior, el oxígeno es negativo. Entonces tú debes saber, Mau, que por atracción de cargas, dos cargas iguales siempre se van a repeler. Por lo general, la mayoría de radicales libres de nuestro cuerpo tienden a ser bien positivos o bien negativos. Entonces, si aquí tenemos por ejemplo, los oxígenos que están siendo negativos van a tender a traer radicales libres de origen positivo y con eso. Pero también puede suceder que hay radicales libres negativos que lo que llegan a hacer es alterar como la conformación, alterar la forma. Y al alterar la forma, esa alteración puede ser que haga como fuerza y se rompa. Eso también puede ser. Sí, también puede suceder eso, muy bien, Eric. Muchas de las veces hay ciertas intoxicaciones, por ejemplo, con plomo, con cadmio, en eventos catastróficos, por ejemplo, cuando hay daños de terminales nucleares, que el ambiente radiactivo, por ejemplo, con el cesio, suele hacer estos daños también.
Entonces la mayoría de nuestro cuerpo va a generar radicales libres y entre más radicales libres tengamos, más propensos somos a dañar la información genética que vamos a ver a futuro. ¿Alguna otra duda? Cuando el nucleótido tiene más fosfatos, recuerda que recibe el nombre de cantidad. Por ejemplo, si el nucleótido tiene un fosfato, se llama eh, nucleótido monofosfato. Por ejemplo, está unido a adenina, se va a llamar adenina monofosfato. Si estuviera unido a 2, se va a llamar adenina difosfato. Y si tuviera 3, se va a llamar adenina trifosfato. ¿Sí? O adenosin trifosfato. Entonces, muchas de las veces solo hasta máximo 3 pueden llegar, que es la máxima tolerabilidad de una molécula. Entonces, sí, solo tendrías que meterle el nombre de cantidad de los fosfatos. Entonces, sigamos. Existen varios tipos de ARN, existen 4 tipos de ARN, ¿sí? El primer tipo de ARN sale el de aquí. Entonces, cuando mi ADN está en mi núcleo y se replica para generar una copia, se va a llamar ARN de tipo nuclear o ARN premensajero o ARN prebásico. ¿Sí? Ahora, cuando Eric, me preguntas también en el ARN. En el ARN, como es muy inestable y no suele llegar a durar mucho tiempo en la célula, es muy difícil encontrar. Pero sí existe la posibilidad que yo la pueda llamar, por ejemplo, difosfat, adenosin, adenosin ribosa difosfato. Pero ahí ya se vincula el nombre de la ribosa, mencionando que estás hablando de ARN, pero es muy difícil, casi imposible se encuentra esas cosas. Por eso siempre hacemos cuenta el monofosfato, el difosfato, el trifosfato cuando hablas de ADN, pero nunca cuando hablas de ARN. ¿Sí? Entonces, volviendo, hay 4 tipos de ARN. El primero que sale cuando hay la replicación de ADN para la información genética, que se llama ARN de tipo nuclear o ARN premensajero o ARN tipo base. Ese ARN premensajero tiende a madurarse y va a generar el ARN mensajero, que es aquel ARN que puede llevar la información genética desde el núcleo celular hacia lo que se conoce un ribosoma, que es la fábrica de proteína celular. Entonces, ese es el segundo tipo. Primero el ARN premensajero o tipo nuclear, el segundo ARN mensajero. El tercero, para yo poder leer este ARN, tiene que haber segmentos de ARN porque iguales se van a leer. Y por ende nace el ARN ribosómico. Un ribosoma es la unión o conjunción de proteínas, ciertos lípidos y cierta cantidad de ARN ribosómico. Muchos de estos ribosomas o este ARN ribosómico siempre se va a tender a replicar en lo que se llama nucleolo. Estas zonas donde van a existir una gran capacidad de replicación celular siempre van a generar mucha cantidad de ARN ribosómico, que sirve para leer el ARN mensajero. Pero, como aquí es una fábrica de proteínas, aquí tienen que llegar los elementos o las estructuras esenciales para formar la proteína. ¿Cuál es ese? El ARN de transferencia. Este ARN de transferencia en su parte base tiene una codificación muy similar al mensaje, que codifica
la cantidad de aminoácidos o el tipo de aminoácidos específico. Es decir, recuerden que yo tenía mi proteína y mi proteína era la unión de varios aminoácidos consecutivamente. Para cada uno de estos aminoácidos, ya sea de tipo esencial o de tipo no esencial, siempre vamos a tener un ARN de transferencia, el cual tiene tres nucleótidos o tres bases nitrogenadas específicas para ese. ¿Dudas? ¿Alguna duda aparte de esto para poder continuar? Hasta eso, Eric. Esa capa que recubre el ARN muchas de las veces que salen son residuos de una membrana nuclear. Así se llaman, residuos de membrana nuclear o membrana nuclear residual. Son ciertos residuos que suelen cubrir para darle un poquito mayor de estabilidad para que pueda llegar hacia el ribosoma. Si tienen alguna duda, pónganme en los comentarios, ya saben, yo ya les contesto. Entonces sigamos. Siguiente pregunta de su libro, pregunta de un ser bachiller. La formación de los ribosomas está ligada a la actividad de ¿qué? Nucleolo, cloroplastos, aparato de Golgi o centrosoma. ¿Cuál opción es la correcta? Un centrosoma, recuerden que es un núcleo, es un centrosoma y es un aparato, es un organelo que va a estar en el centro de la célula y le va a dar estabilidad. ¿Sí? Un aparato de Golgi es el centro de compactación y almacenamiento celular, que eso vamos a ver en la próxima clase. Los cloroplastos obviamente ya entendemos que sirven para la reabsorción de luz solar, para la absorción de luz solar. Entonces, ¿dónde se van a formar todos estos ribosomas? Si nosotros comprendemos esta parte de aquí, que la mayor zona donde hay replicaciones de origen genético, replicaciones del ADN y por ende también va a haber muchas cantidades de ARN ribosómico, es en el nucleolo. El nucleolo siempre se define como la zona de gran actividad de replicación genética y como hay gran actividad de replicación, obviamente hay una gran activación, hay una gran formación de ARN ribosómico. Entonces sí, la mayor cantidad del ARN ribosómico para el ribosoma está formada en el nucleolo. ¿Correcto, Yasmin?
En el núcleo correcto, Erika, en el núcleo. Sigamos entonces. Si yo a mi ADN, todo este ADN que está compactado en los nucleosomas, en las histonas, y está compactado en el cromosoma y después en el cariotipo, quiero expresarlo, tiene que otra vez volverse a desplazar, volverse a descompactar, para llegar otra vez a la estructura de doble hebra. Por lo cual, muchas de las veces el ADN que está compactado, el ADN que está envuelto dentro de un cromosoma, no se tiende a expresar. Muchas de las veces este ADN resulta ser inservible o no tiene una codificación genética o no tiene una información de relevancia para el cuerpo. Solo son bases de unión que se van a repetir constantemente, pero son utilizadas para un almacenamiento. Por lo cual, en nuestro ADN lo podemos dividir en ciertas regiones llamadas genes. ¿Qué es un gen? Es un segmento concreto o un segmento específico de ADN. Entonces, si yo cojo un segmento concreto de ADN, este segmento concreto de ADN va a tener segmentos que se pueden expresar y segmentos que no se van a poder expresar, porque solo son simples repeticiones para, por ejemplo, un stop de parada, una señaléctica para que no comience la replicación, o como mecanismos de protección celular. Entonces, todo lo que sea un intrón, ese intrón jamás se expresa. Y obviamente como no se expresa, tiene que a futuro ser cortado y eliminado. Entonces, nosotros tenemos nuestra cadena base de ADN, que en este caso va a ser un gen que contiene 3 exones, 2 intrones. Este ADN va a tener que copiarse en la replicación y va a generar la primera molécula llamada ARN de tipo nuclear o premensajero, que si se dan cuenta es la misma información, ¿cierto? Pero cuando yo ya le quiero llamar ARN mensajero, todos los segmentos intrónicos que no son expresados son eliminados por cortes. Nuestras células, nuestro núcleo tiene ciertas proteínas que son capaces de cortar estas codificaciones genéticas no expresables, hasta llegar a un punto donde solo me quedo con las fracciones genéticas que son expresables, que a lo cual ya se le llama ARN mensajero, y este es el mensaje que va hacia el ribosoma y se traduce en una proteína. Por lo cual, para yo generar una proteína de cualquier tipo, siempre tengo que tener un estímulo externo. ¿Por qué? Esta proteína muchas de las veces son estructura, función, metabolismo, sirve para romper enlaces en metabolismo de alimentación, como vimos en la anterior clase. Todas las estructuras proteicas en su cuerpo, todo es una proteína y todo tiene una función. Entonces, el cuerpo no puede darse el lujo de expresar todo el código de ADN, por lo que necesita expresar cierta cantidad de proteínas de acuerdo al estímulo en que nace. Entonces, este estímulo de aquí siempre va a ser un estímulo que va a provocar una respuesta en el ADN, y ese ADN va a generar un mensaje y obviamente la consecuencia va a ser una proteína. Ese estímulo muchas de las veces puede ser físico, químico o biológico. Unos ejemplos de esto, por ejemplo, yo tengo un estímulo físico que es la radiación solar. ¿Por qué los países centroamericanos tenemos a ser de gran cantidad de coloraciones más canelitas o más coloraciones negras? Porque nuestros códigos de ADN tienen un gen llamado melanina y frente al estímulo de radiación solar se tienden a expresar mucho más rápido. Y eso es lo que nos da nuestra coloración típica. Por ejemplo, un estímulo químico. Ciertas hormonas, para que ciertas células funcionen y produzcan proteínas receptores de alimentación, sirven como un estímulo químico.
El ejemplo, la insulina. Si yo como glucosa, mi cuerpo está sintiendo en los intestinos glucosa y la insulina se libera como un previo estímulo para que se pueda liberar receptores de glucosa y así la célula pueda alimentarse. Otro estímulo, en este caso, por ejemplo, un biológico. Ciertas enfermedades, como en este caso que estamos viviendo en estos días del coronavirus, si tú te infectas con esto, tu código de ADN va a buscar una información capaz de generar una proteína o va a guardar una información por nuestros glóbulos blancos capaz de generar una proteína que en este caso se va a llamar anticuerpos contra la enfermedad. Entonces, no podemos expresar proteínas por expresar, siempre las proteínas tienen que estar previo a un estímulo y tenemos que obligatoriamente tener codificación frente a ese ADN. Ejemplo, con el primer ejemplo que les dije de la radiación solar. Hay ciertas enfermedades genéticas, por ejemplo el vitíligo, que yo tengo genes defectuosos de melanina o tengo anticuerpos o se producen anticuerpos contra melanina y comienzan a atacar a mi melanina o a no producir. Entonces, esta proteína en condiciones normales, en una concentración normal, es un metabolismo estable. Pero si aumenta su concentración puede volverse un proceso patológico y si hay ausencia de la misma proteína puede volverse un proceso inmunológico. Es decir, si no hay proteína, estoy hablando de una enfermedad de origen de origen genético, pero si hay una sobreexpresión, hay mucha expresión de esta proteína por condiciones anormales, puede ser una enfermedad metabólica. ¿Dudas? A ver, Eric, un ejemplo. Por ejemplo, el daltonismo. Para que tú puedas recibir colores, tú tienes que tener el estímulo de luz. Tus ojos van a recibir constantemente esta producción o estas ondas que vimos en un video de química de este espectro, el espectro electromagnético. Entonces, si nosotros tenemos mucho estímulo de eso, lo más correcto es que tus ojos generen a producir mucha cantidad de estas proteínas capaces de recibir luz. Tipo ejemplo, si yo no tengo los códigos para la producción de estas proteínas de retina o estas proteínas receptoras de luz, o están mutadas o alteradas, van a crearme una ausencia de proteínas, que por ejemplo ahí viene la ceguera genética, o un cambio en las proteínas o el tipo de proteínas, que si bien servía para absorber un tipo de radiación, ahora ya no la sirve. Absorbe otra radiación y suele cambiar la coloración. Entonces el daltonismo puede ser ocasionado por esto, donde a veces existe la codificación genética, pero está mutada, alterada y la proteína no es funcional. Y la función de esa proteína era recibir la luz y como ahora ya no recibe la luz, cambia totalmente. O la otra que simplemente no puede haber. Por ejemplo, en la hemofilia sucede que los hombres tenemos un déficit de un código genético que esta provoca que comiencen a romperse los glóbulos rojos porque falta esa proteína. Entonces, sigamos. Hay genes y cromosomas. El cariotipo conformado por los 23 pares cromosómicos tiene genes y cromosomas. ¿Qué es un gen? Ya les dije, es un segmento determinado y concreto del ADN. ¿Qué es un cromosoma? Un segmento grande y amplificado del ADN. Entonces, mi cromosoma va a tener varios segmentos en varias partes
y estos segmentos van a codificar distinta cantidad de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de sus células, independientemente del tipo de célula que sea, depende del estímulo al cual está asociado para que cualquiera de estos genes comience a expresarse. Y siempre un cromosoma solo es una parte, pero siempre está unido a una parte pareja para llamarse el cromosoma homólogo. Y ese cromosoma de parte pareja es provocado por la compactación tanto de mamá y papá. Entonces, un par cromosómico que puedes equiparar como el cromosoma dado de mamá y el cromosoma dado de papá, que es el par cromosómico como tal. Entonces, como aquí vemos, un mismo gen puede interpretar varias proteínas dependiendo de la zona o de la célula donde estén. Por ejemplo, tengo un código genético de un gen 2 que en los ojos va a expresar una coloración en ojos y en el cabello igual una coloración de cabello, pero se va a tender a expresar dependiendo de la célula y dependiendo del estímulo que genera. Entonces, ¿qué es un alelo? Si yo tengo cromosoma de mamá, ya te digo una metabólica. Si yo tengo cromosoma de mamá y cromosoma de papá, y mi mamá expresa, por ejemplo, un gen de insulina, y mi papá expresa un gen de insulina, porque como hablamos del mismo par cromosómico, los dos genes tendrían que ser iguales. ¿Qué es un alelo? Es cuando estos dos códigos genéticos han cambiado en una única base nucleonada o en máximo un pequeño porcentaje de de las bases nitrogenadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien esta es un gen que expresa insulina, la de acá también es un gen que expresa insulina, pero tiene un ligero cambio, que es un cambio mínimo, y a eso se lo llama alelo. Alelos son genes del mismo tipo o genes que expresan la misma proteína que tienen un pequeño cambio en la base estructural. Y ahora estos genes, dependiendo de ese cambio, van a poderse llamarse genes dominantes porque tienden a expresarse mucho, o genes de tipo recesivo cuando no se expresan adecuadamente o la cantidad de proteína que van a expresar es muy ineficiente. ¿Sí? Este es el ejemplo de una metabólica. Por ejemplo, si yo tengo proteínas que van a producir insulina y tú tienes insulina y comienzas a producir mucha insulina, por más insulina que tú produzcas y digamos que tienes una alteración genética en las células que no puede generar receptores de glucosa, porque la insulina sirve para meter la glucosa dentro de la célula. Entonces, las diabetes son un tipo de enfermedad metabólica porque si bien existe a veces insulina en estas personas pacientes, resulta que no van a poder generar porque tienen una alteración genética en los receptores de glucosa. Y eso ya se llama metabólico. O otro ejemplo de metabólico. Hay personas que por el alcoholismo, hay personas por ciertos daños o ciertas actividades, dañan sus genes y van a provocar una alteración. Por ejemplo, la obesidad es sinónimo a la diabetes porque también puede alterar a la codificación de la insulina y puede dañar el páncreas y puede eliminar la producción de insulina. Entonces, ahí estamos hablando de enfermedades metabólicas. Entonces, un alelo, nosotros tenemos el alelo base, el alelo de codificación, que va a ser esta franja media verdecita azulita. ¿Qué quiere decir un alelo? Que tiene un ligero cambio, una forma alternativa, algo ha cambiado pequeñamente. Entonces, por ejemplo, tenemos tres tipos de alelos para un mismo gen. Tengo este gen que le agregué un poquito y este gen que le agregué una pequeña fracción. Entonces, un genotipo en todas las personas varía, porque el genotipo son rasgos genéticos que ustedes poseen de sus padres. La codificación tanto de mamá y papá me da estos alelos específicos. Pero cuando
genotipo tiende a expresarse de manera visible a un rasgo físico que se puede observar, ahora se va a llamar fenotipo. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Y para terminar, todo este proceso del ADN como tal tiene la siguiente función: la codificación de información genética para poder expresar una proteína útil frente a algo, frente a un estímulo o frente a una afectación externa. Para que esto suceda hay tres procesos: la replicación, la transcripción y la transducción. Cuando hablamos de replicación genética, estamos hablando de lo siguiente: el proceso en donde la cadena doble hélice se abre y va a generar una copia, que muchas de las veces esta copia tiende a llamarse ARN de tipo mensajero o ARN de tipo prenuclear. Lo que deben aprenderse aquí en replicación genética son para qué sirven los distintos tipos de proteínas que sirven en la replicación genética. Cuando el ADN se daña, también sucede, por eso también se llama autorreparación. Entonces, vamos con las proteínas que aplican para la replicación genética. Tenemos en el punto extremo donde el ADN siempre tiende a compactarse, una topoisomerasa. Esta topoisomerasa lo que hace es volver a compactar y volver a enrollar el ADN. Para poder abrir en esta doble hélice en hebras plantillas y en dos hebras plantillas, tenemos algo que se llama helicasa. La helicasa es una proteína capaz de romper los puentes de unión entre adenina y timina y guanina y citosina. Muchas de las veces en ambas hebras existen lo que se llaman primers o primasas. Un primer o una primasa es un grupo de ácidos nucleicos que dan paso a la replicación para formar lo que se llama el nuevo ARN o el nuevo ADN, dependiendo de lo que estemos buscando. Y para que comiencen a unirse las bases nitrogenadas o los nucleótidos dentro de la nueva cadena copia, tenemos las polisomerasas. Y estas polisomerasas son las capaces de unir nucleótido más nucleótido más nucleótido para formar la nueva hebra. Siempre cuando hay una replicación se habla de dos plantillas. Una plantilla líder, que es la que suele repararse muy rápido, y una plantilla trazada, la que suele ser la plantilla para el ARN nuclear. Y siguiente, tenemos el proceso de transcripción y transducción. Entonces, cuando el ADN está cerrado, la replicación sirve para replicar y autorreparar el ADN, pero cuando yo quiero necesariamente una copia de ARN como tal, a ese proceso ahora le llamamos transcripción, donde el ARN va a hacer formar una copia de un molde de ADN y va a salir el ARN prenuclear. Y recuerden que allí tenemos intrones y exones, y cuando solo tengo intrones, ahora lo voy a llamar ARN mensajero o también ARN transcrito. Y la traducción finalmente es: este ARN
meterse al ribosoma para generar el polipéptido que al final llega a ser la base de la proteína. Recuerden, aminoácido más aminoácido más aminoácido me llega a dar una proteína. Si lo vemos de manera estructural en una célula, aquí tenemos el núcleo. Tenemos el ADN que está abierto y este ADN está generando un pre-ARN mensajero en el proceso de transcripción. En este proceso de transcripción hay una copia similar, pero recuerden, en vez de adenina, que es una timina, se va a unir a uracilo. Y cuando este código de pre-ARN mensajero elimina todos los intrones, se va a volver ARN mensajero, el cual puede salir por los poros nucleares o las membranas nucleares hacia el citoplasma, donde va a ser recibido en el ribosoma. Y aquí en esta lectura, este ARN mensajero tiene 3 bases específicas frente a cada aminoácido, y a esa base específica, ese triplete de bases específicas, se los llama codones. Y ante ellos tenemos un anticodón. Entonces siempre hay una unión y con ello se forma el polipéptido y al final llegamos a formar la proteína. Entonces, la replicación únicamente para la reparación, pero la transcripción y la traducción sirven para el proceso de la codificación de información genética a lo que ya es una proteína funcional para un tipo de función estable o un tipo de metabolismo. Y su última pregunta. El siguiente esquema muestra organelos que participan en el proceso de la formación de proteínas hasta que éstas son incorporadas a otros organelos de las mismas células y son secretadas al medio extracelular. Tenemos un diagrama donde tenemos nucleolo, ribosoma, que aquí está en el proceso de transducción y transcripción. A uno del complejo de Golgi, que aquí es del proceso de compactación, que aún no lo vamos a ver porque eso vamos a ver en la siguiente clase, y obviamente ya el transporte que va a ser hacia otro tipo de secreciones celulares. De acuerdo con el esquema, si tuviera un fallo a nivel del complejo de Golgi, usted esperaría que la célula fuera incapaz de A. Traducir la información de ARN mensajero en proteínas. B. Modificar las proteínas y empacarlas. C. Transcribir la información de ADN en ARN. Y D. Ensamblar aminoácidos para las cadenas polipépticas o proteicas. ¿Cuál es la opción correcta? Muy bien, la opción correcta es la B, porque lo que hoy acabamos de ver es solo el paso desde el núcleo hacia el ribosoma, traducción, transcripción, núcleo al ribosoma. Si hablamos en el núcleo solo existe replicación. La compactación y la especialización es después del proceso y eso vamos a ver cuando veamos células y complejos suborganelas. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con traducir, transcribir. Solo es el proceso de modificar proteínas y empaquetarlas. Correcto, chicos. Entonces, conmigo es todo por hoy. Ya saben, respeten las cuarentenas. Cuídense, estudien, sobre todo.
Y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, los chats de los grupos están, utilícenlos y por ahí les puedo estar respondiendo sin miedo, cualquier duda que tengan. Y nos vemos. Chao chicos, cuídense.